Le pedimos a Jorge Landó, a quien creo que todos conocen, de aquí de la Cámara, que nos dé su opinión acerca del proyecto. Jorge, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me voy a centrar específicamente en las modificaciones que yo entiendo que habría que hacerle al proyecto en consideración, atento a que sobre el funcionamiento del sistema ya han hablado una cantidad de expositores y van a seguir hablando sobre lo mismo. Me parece más importante aprovechar este tiempo para centrarme en esas cuestiones. No obstante eso, quiero decir que ahí tiene un vicio este proyecto, que es la falta de un diagnóstico previo. Yo creo que cuando uno administra un remedio para una situación dada, debe haber previamente un diagnóstico de qué es lo que se quiere remediar. Evidentemente, en los fundamentos figura lo del robo de boletas y la provisión por parte de los partidos y la situación de desventaja en la que quedan otras fuerzas. Pero también es cierto que el voto electrónico, la boleta electrónica, no es el único modo de votación que existe en la práctica en la Argentina. Yo creo que antes de haber optado por un sistema o habiendo optado por un sistema, bueno hubiera sido que hubiera sido acompañado el proyecto por un diagnóstico que hubiera considerado las ventajas y las desventajas de los sistemas que están en práctica en la Argentina, tanto el sistema de Tucumán, el sistema de Córdoba como el sistema de Santa Fe, y naturalmente el que está en el proyecto, y también el sistema de boleta múltiple. Pero anteponer solamente el sistema de boleta múltiple al de voto electrónico me suena más a un argumento de venta que a un análisis de venta de un producto, más que a un análisis profundo de un tema que tiene que ver profundamente con la administración de la voluntad popular. No voy a decir otra cosa más respecto a la generalidad del proyecto, porque me quisiera centrar más en las modificaciones que habría que introducir en el proyecto. La primera observación que yo hago es respecto al artículo 15, que reforma el 63 del Código, que establece que al menos debe estar en pantalla el primer precandidato. Creo que esto, si se mantiene esta redacción, implica un retroceso en cuanto a la transparencia, porque ¿por qué razón no vamos a tener en pantalla la totalidad de la lista de ese candidato que nosotros, donde está ese candidato que nosotros queremos votar? Es decir, si tenemos un solo candidato, un solo precandidato al frente de la lista, no te alcanza para tener una visión completa de la totalidad de la lista. No ayuda a la transparencia que esto se mantenga en estos términos. De modo tal que lo que yo planteo es que se incluya la totalidad de los integrantes de esa lista. El segundo aspecto tiene que ver con el 16 del proyecto, y es el 65 del Código, que dice que el Poder Ejecutivo adoptará las providencias para remitir con la debida antelación a las juntas electorales nacionales de cada provincia los equipos los que serán provistos por el Ministerio del Interior. Quedando este artículo en estos términos, lo que queda es todo en la capacidad discrecional o en la posibilidad discrecional de administración que genera el Ministerio del Interior o el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de la Modernización que aquí exponían. En realidad, lo que hay que hacer, creo yo, es tomar una serie de precauciones que creo que tienen que estar en la ley,
tales como que figure el código fuente de las máquinas para que esté disponible para la inspección pública, o publicar el software de las máquinas bajo licencia libre, determinar la auditoría de seguridad informática y todas las cuestiones que tienen que ver específicamente con esto. Yo creo que esto tiene que estar en la ley y no puede estar diferido al Poder Ejecutivo porque le quita transparencia a todo el proyecto en sí. La tercera objeción, observación más que objeción, está referida al artículo 15, que es el 62 bis del Código, que aquí lo mencionó los dos secretarios de la Cámara Electoral, que es que el tiempo de 120 días que se le da a la Cámara Electoral para la homologación del soft y de todo el sistema en sí es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque se remite 120 días antes y se le da 20 días a los objetores al sistema para que formulen los cargos correspondientes. Se supone que después habrá unos 10 días aproximadamente, 10, 15 días, no está especificado en la ley, para que la Cámara sustancie y resuelva las oposiciones interpuestas, con lo cual el término de 120 días se reduce en el mejor de los casos, porque habrá a lo mejor otras cuestiones que se vayan planteando y que alarguen esta cuestión a 90 días. En 90 días, como aquí se mencionara, es imposible instrumentar otro sistema, porque efectivamente la ley prevé en uno de los últimos artículos que si no se pudiera instrumentar u homologar el sistema de voto electrónico, se optará por otro sistema que es el de boleta de papel. La realidad es que en 90 días no puede armarse todo el proceso licitatorio correspondiente. De modo tal que yo creo que habría que extender o adelantar a fines de este año, del mes de diciembre, el término necesario para que pueda eventualmente desarrollar el proceso licitatorio el Ministerio del Interior si la Cámara no homologara el funcionamiento de este sistema. Porque el problema es el siguiente: si la Cámara no homologa, porque no lo ve bueno o le ve inconvenientes, el problema que se genera es que no va a tener tiempo material para optar por la otra alternativa que prevé la ley, que es precisamente la del papel. Entonces, la única forma de no tornar irreal el planteo o falso el planteo de la homologación por parte de la Cámara es extender los términos. Y por otro lado, creo que colateralmente debiera preverse también la partida presupuestaria al mismo efecto, sobre todo teniendo en cuenta que la materia electoral es una materia vedada por la Constitución para un decreto de necesidad y urgencia, de modo tal que es imprescindible que esté previsto en el presupuesto que se vaya a aprobar este año, a todo evento, ¿no? El punto cuarto que yo advierto es el tema de los protocolos para la instrumentación del sistema. Que es correcto, que tratándose de la instrumentación de un sistema nuevo, es lógico que nosotros elaboremos protocolos para la instrumentación del sistema. El único problema es que se difiere la elaboración local a cada una de las 24 juntas electorales, a las 24 juntas electorales locales. Entonces, lo que yo creo que corresponde hacer es que sea la Cámara Nacional Electoral la que elabore un protocolo básico para cada una de las 24 juntas y, en consecuencia, lo remita posteriormente, porque tratándose de una sola ley y de la misma máquina, no hay razones para que no sea la Cámara la que centralice la redacción de este protocolo.
En quinto lugar, el tema de los fiscales, el tema de la fiscalización. Como acá bien se ha dicho, el artículo 60, en el inciso H, dice, se penará con prisión de 2 a 6 años quien engañare o indujere intencionalmente en ocasión de su intervención en el acto eleccionario ostentando conocimientos informáticos, autoridades de comicio o electores a cometer errores en su desempeño. Yo entiendo que el bien jurídico que se busca proteger es precisamente que no se altere el funcionamiento del comicio, y eso está bien. Lo que hay que pensar es que esto obstaculizaría la tarea de fiscalización. Entonces yo creo que hay que precisar bien, porque ¿qué pasa si un fiscal partidario discute con un presidente de mesa y de la discusión, ostentando naturalmente conocimientos informáticos, y como consecuencia de esta circunstancia, finalmente el presidente de mesa le hace una denuncia? Hay 2 a 6 años. ¿Quién va a querer ser fiscal? ¿O quién se va a querer meter en una discusión de defensa del voto sabiendo que existe esta pena dando vueltas? Este es el punto quinto. El punto sexto, creo que tendría que desarrollarse la creación de la figura del apoderado local para proceder el día de la elección a designar los apoderados fiscales generales y fiscales de mesa locales en territorios extendidos. La séptima observación que yo hago, aquí ya se ha dicho, creo que debe desarrollarse paulatinamente la puesta en marcha del sistema, precisamente por las cuestiones que aquí se han planteado. 4 elecciones le llegó a Salta, 3 elecciones le llegó a Brasil. Creo que es muy imprudente intentar instrumentar para la próxima elección sin hacer un esquema escalonado. En cuanto al tema de que cada elector emitirá un voto solo dentro del mismo acuerdo político o agrupación política, ya se han pronunciado los distintos expositores. Yo ratifico la misma intención de que este artículo sea eliminado. En cuanto a la elección del vicepresidente, creo que estaría bien, lo único que yo lo haría optativo, no obligatorio, y porque hay fuerzas políticas que pueden considerar que su oferta electoral puede estar mejor propuesta si está hecho con una fórmula de 2. De hecho, en los Estados Unidos, que han aplicado este sistema, cuando Clinton gana su elección, justamente gana su elección cuando se junta con Al Gore y hacen una propuesta que rompe este esquema. Entonces, encorsetar para que todos tengan que hacerlo de esta manera me parece una enormidad. Y por otro lado, creo que permitir que alguien que no participó de las elecciones a través de las PASO pueda ser electo como candidato a vicepresidente, creo que más allá de la picardía que esto entraña, creo que está mal, contraría no solo la Constitución en lo que hace a la elección del vicepresidente, sino que, por otro lado, desnaturaliza la transparencia que debe tener el proceso de elección, porque aquí lo que se está haciendo es estableciendo una excepción en relación con el régimen instaurado actualmente de que todos los cargos públicos electivos tienen que ser electos por el voto. Si lo vamos a sustraer, no lo hagamos alegremente, sino pongámosle alguna limitación. Creo que el que haya participado dentro de la elección es una limitación elemental. Por último, hay 2 cuestiones, una referida a las agrupaciones locales. Creo que la redacción del artículo 39 es confusa y creo que debe preservarse la posibilidad de participación igualitaria de las agrupaciones provinciales y de las agrupaciones vecinales en el orden local, adhiriendo a fórmulas presidenciales.
esta redacción es confusa y creo que debe precisársela con un agregado que no voy a leer naturalmente. Y por último, creo que en lo que tiene que ver con el régimen de simultaneidad de las elecciones, creo que debiera hacerse introducirse una modificación en la que se plantee que se debe hacer por ley convenio ratificada por cada una de las legislaturas locales. Esto es todo, señor presidente. Le pido disculpas. Como soy testigo de que Jorge tenía apuntes mucho más extensos de lo que ha dicho, lo invito cordialmente a que, si quiere, ponga a disposición de la comisión esos apuntes y los distribuimos entre todos los diputados para conocimiento de todos. Los voy a acompañar porque cada una de estas cosas tiene una... Perdón, gracias, presidente. Cada una de estas cosas tenía una fundamentación y había una serie de cosas más. Así que lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias.